Bueno, nos metemos en el pase, Alfredo, querido. Buenas noches, Débora. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo estás, ¿Todo bien? Muy bien. No, me parece vergonzoso que a esta hora todavía no haya habido una conferencia de prensa o del presidente o de la vicepresidenta o del ministro de Economía explicando esta debacle que son 7 y pico % de inflación. Una locura total. No sé vos qué pensás. No, además, ni siquiera han emitido un sonido gutural. Ya claro. no digo un tuit, pero no tienen, el tema es que no tienen explicación, Johnny. Van y vuelven, van y vuelven. Claro. Y yo decía 3 nombres, recién se lo comentaba a Débora. 7,4 de inflación, la más alta de los últimos 20 años. 71 anual, la más alta de los últimos 30 años. Pero hay otro dato, por ahí no es para especialistas, es para ver la velocidad de la crisis. Llevaron la tasa de interés casi el 70%, sí. ¿No es cierto? Aumentaron el 9,5% hoy. Sí. El tema es que hace una semana, 10 días, habían aumentado el 9%. Sí. O sea, fíjate vos lo que es la velocidad de la crisis. No saben qué hacer, no saben. Es un momento donde no tienen ni idea cómo reaccionar, me parece, ¿no? De hecho, ni siquiera todavía conocemos el nombre del viceministro de Economía. No tienen ni idea. Y yo le agregaría a los datos que da Alfredo y los que diste vos, Johnny, hoy. Bueno, el contexto tan complejo que lo agrava más aún, sin reservas en el Banco Central, con la imposibilidad de Argentina de acceder al crédito internacional, no hay nadie que le pueda prestar $1 hoy al país. El campo ya le liquidó, porque tanto se habla de la reunión mañana, el campo ya le liquidó en este semestre al gobierno 20.000 millones de dólares y no quedó nada en las arcas del Banco Central, más allá de que puedan liquidar todavía algo más. Entonces, eso, y bueno, ni hablar de los indicadores de pobreza, ¿no? Que le dan a esto un contexto distinto quizá a otros momentos históricos de la Argentina. Débora, lo que dijiste recién, vos cuando te sube la cebolla en un mes 58%. Claro. No, pero es estacional. La batata 36%, la banana, todo estacional, 17%, el aceite 16%, los fideos 14%, la harina 12%, los huevos 12%. Todo eso es gente que no lo puede pagar. Todos artículos de primera necesidad. Es gente Además, que no todo lo que pagar. estás nombrando de canasta básica. Eso es pobre, muchos pobres, gente nueva en la pobreza. Es un desastre. Bueno, son una fábrica de pobres. Eso es uno de los datos claves. Y el otro son una fábrica de mentiras. Una fábrica de negacionismo de todas las situaciones que ocurren. En lugar de enfrentarlas, es muy básico. Si vos tenés un problema en tu casa, en tu trabajo, en la política, si no lo reconoces, jamás vas a encontrar el remedio adecuado. No lo reconocen. Entonces, ¿de qué manera lo van a afrontar? Vos fíjate que Alberto Fernández, en las declaraciones que dice, en un solo concepto, en un solo párrafo, dice 3 mentiras por lo menos. Son mentirosos seriales. Primero dice que insiste con esa mentira, hoy no lo nombró Mauricio Macri, de que Mauricio Macri le había dicho que se muera la gente que se tiene que morir. Sí, algo incomprobable. Vive diciendo eso. Claro, porque es una conversación entre 2 personas. Pero después dice, yo hice bien en elegir la salud porque yo sabía que la economía se iba a recuperar. La salud, nada bien, porque fue un desastre el manejo de la pandemia, 120.000 muertos. Y la economía se está recuperando, eso se dice a sí mismo, esa mentira se cree Alberto Fernández. Fíjate cómo lo dijo. No hay que olvidarse de las recomendaciones que me hicieron en los días de pandemia, cuando me decían despreocuparte de la salud, total, finalmente la pandemia era el daño que haga, deja que la economía siga avanzando, y yo dije, no, yo entre la salud y la economía voy a elegir la salud de mis compatriotas. Y el tiempo me dio la razón, porque ese año caímos en la economía y al año siguiente crecimos 10.3 en la economía. Con lo cual la economía se podía recuperar, lo que no podía recuperar eran las vidas, con lo cual el tiempo me dio la razón. Es delirante, pues yo creo que se cree su propia mentira. Sí, la economía se recuperó, la gente se está muriendo de hambre. Este tipo vive... Yo me acuerdo cuando dijo, prefiero 10% más de pobres y no 100.000 muertos en la Argentina. ¿Era algo así la frase? Sí. Bueno, terminamos con 130.000 muertos, 10% más de pobres y 70% de inflación, Alberto. No, y además lo podemos recordar a eso, lo tenemos ese video. Sí, sí. Yo no dudé nunca, nunca. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Bueno, de lo que vos dijiste, las dos cosas. Tuviste las dos cosas y 70% de inflación, un desastre. Y además fíjate que en el tema de la mentira, para no enfrentar la realidad, todo el tiempo insistieron que era la pandemia, que era la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania.
Y resulta que los países que imprimieron para afrontar la pandemia, Estados Unidos imprimió 8 y creció mucho en su inflación, bueno, hoy tiene inflación cero. Brasil tiene deflación. Digamos, somos la inflación más alta de América Latina y la quinta en el mundo. Pasamos a Venezuela. Pasamos a Venezuela. Que es una cosa impensada, ¿no? 7-5. Pero si querés verla anualmente, también, anualmente sí, estamos todavía abajo de Venezuela. Venezuela tiene 167, Argentina tiene 71, Cuba tiene 26, pasamos a Cuba, mirá qué lindo. Chile tiene 13, estoy hablando anualmente. Paraguay 11, Colombia 10, Brasil 10, Uruguay 9, Perú 8, Estados Unidos 8, Ecuador 4, Bolivia 1, 8. ¿Ves que es una mentira lo de la guerra? Es tremendo. Es una mentira total. Bueno, así no van a encontrar nunca el remedio, no van a encontrar nunca el camino porque se autoengañan, Además, en muchos de los países que ahí mencionamos de América Latina, no hay gobiernos de ultraderecha, del neoliberalismo. Hay muchos presidentes que son de centroizquierda. Y bueno, ni hablar del... Claro, ni hablar de lo que hizo Venezuela para controlar la inflación, aplicó políticas ortodoxas de la economía y dio resultado. Ahora, Massa podría decir algo, ¿no? Digo, es el nuevo ministro, tiene a todos los medios a favor. ¿Podría decir algo el nuevo ministro de este 8%? ¿O no va a decir nada? ¿O va a decir que es culpa de Batakis, que lo heredó? Bueno, el silencio, el que calla otorga, ¿no es cierto? El hecho de que se callen es una suerte de ignorancia de la realidad que no resiste el menor análisis. En lugar de preservarse, en lugar de pagar poco costo político, es al revés. Multiplican el costo político porque al no salir a decir absolutamente nada, están reconociendo la absoluta impericia primero y la falta de soluciones después. Es una impotencia, digamos, es crónica de una impotencia anunciada. Esto es lo que le está pasando al gobierno. Buscate, después me olvidé de pedírselo a Gus. Hay un audio que no se lo llegué a poner a Eduardo. Es una nota que le hace Eduardo a Massa en A24. La época que estaba Eduardo en A24, creo que yo estaba también ahí. Y dice barbaridades de Macri. Dice que fue la inflación más alta de los últimos 30 años. Fíjate, comparalo con ahora. Mirá Massa. A ver. Y hoy mismo se están cumpliendo 3 años de gobierno del presidente Macri. ¿Qué balance hace usted de esta gestión? El presidente fracasó. El presidente fracasó en los temas centrales en los que venía a dar una vuelta de página para la Argentina. Fracasó en la lucha contra la inflación. La Argentina hoy tiene, desde el año 91 hasta acá, la peor inflación de sus últimos 30 años. El presidente fracasó porque en la lucha contra la pobreza y el sueño de la pobreza cero y el compromiso de la pobreza cero, lo único que hubo es retroceso. En Argentina, en marzo del año que viene, los indicadores van a dar una situación de pobreza peor. Es espectacular. ¿Es de hoy el audio? Es espectacular. Es de hoy, ¿no? Claro. Es tremendo. Dijo que era la peor inflación desde el 91. Era del de Macri. No. ¿Quién hubiera pensado que él iba a ser el ministro de Economía de este tiempo, no? De la peor inflación. Sí, parece realmente... Es bueno. No, además, él cuando asumió aquel martes en el Ministerio de Economía y dio esa conferencia de prensa, habló de todas medidas, si querés, fiscalistas, de ordenamiento de las cuentas públicas. Yo digo, lo que conocimos hasta ahora de la segmentación tarifaria no tenemos muchas precisiones. El aumento jubilado nadie niega que sea necesario. Era el aumento por ley más de la movilidad jubilatoria más los bonos. Bueno, hoy me decían que el costo fiscal, creo que solamente de los bonos, sin la movilidad, que es la ley, son 100.000 millones de pesos. Entonces ni hablar de los pequeños gatos del Estado, ¿no? Que le compramos televisores a los presos y demás. Tremendo eso. ¿Cuál es el ordenamiento de las cuentas públicas que va a permitir eventualmente bajar la inflación? O sea, y el año que viene es un año electoral. No, y ya hay una inflación núcleo para el mes que viene del 6% y algunas consultoras bastante serias están anunciando arriba del 100% anual, lo cual sería gravísimo. Pero tenemos, Johnny y Débora, una información de último momento que vale la pena poner en pantalla. La justicia ordenó la incautación del avión sospechoso y el FBI hizo una inspección. Quiero poner el acento en 2 temas. Primero, en que a pedido de la justicia de los Estados Unidos, el juez Villena ha otorgado esa posibilidad y se ha incautado el avión. Y lo segundo, ya lo pongo en tiempo pasado, porque me acaban de mandar un mensajito informando que el FBI ya terminó la inspección en el avión
yo le llamo el avión iraní ploteado venezolano. Ploteado, claro. Claro, sí, ploteado totalmente. venezolano, que lo están convocando, están reclamando de la justicia estadounidense porque dicen que ha participado en acciones de terrorismo internacional. Hay un juez que se llama Michael Harvey, que es norteamericano, que pidió justamente la incautación. Eso fue lo que provocó que en Venezuela le digan jalabolas, no sé, cualquier cantidad de cosas. Títere, pelele, le dijeron al presidente. Pero bueno, el juez acá en la Argentina ordenó la inspección y estuvo el FBI hoy. Y bueno, hay que ver, a mí me dijeron cosas, que sea precavido. Yo voy a esperar. Yo decía, es raro que encuentren cosas ahora, no sé, hace como 2 meses que está el avión en bueno, Ezeiza, ¿no? También ahora esto es un capítulo que se abre porque que la justicia argentina a través del juez Villena haya hecho lugar al pedido de la justicia estadounidense y que el avión quede, hay acuerdos de cooperación en materia de terrorismo internacional entre Estados Unidos y la Argentina, de modo que queda a disposición en la Argentina también de la justicia estadounidense. ¿Sí? Me parece que es un capítulo nuevo que se abre. Yo lo que le ahí. decía a Eduardo es que no son moco de pavo estos chicos. Se encontró en el Samsung Galaxy del piloto de Gallemi cosas muy pesadas. Vos tenías imágenes de Moyen Rezai, el que voló la AMIA, imágenes de Qasem Soleimani, el comandante de las fuerzas Quds. Tenías una lista de componentes de plataforma de lanzamiento de misiles, fotos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, capturas de pantalla de grupos de WhatsApp en las que Gallemi, que es el piloto, comparte fotos de personas uniformadas. Digo, y él mismo estaba en una foto ya más joven con el uniforme de esta guardia sanguinaria iraní de los Quds, ¿no? Pero como dijo Agustín Rossi, eran instructores de vuelo, ¿no? No, como dijo Aníbal Fernández, que era un homónimo, el señor Gallemi. Ahora hay otro tema súper caliente de gran actualidad que conmueve, yo diría, las bases del gobierno, que es mañana continúa, es una nueva jornada del juicio de vialidad, pero mañana el fiscal Diego Luciani va a exponer para argumentar por qué no va a aceptar la recusación y también el juez la recusación que hicieron los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Eso va a ser interesante porque dicen que lo va a hacer con la misma metodología, mirando a cámara, con el mismo lenguaje claro y sencillo para que entienda todo el mundo, dando explicaciones muy contundentes. Pero si querés, Johnny, hoy uno de nuestros invitados, hoy tenemos 2 invitados de lujo, pero uno de ellos es seguramente el constitucionalista de mayor renombre en la Argentina, que es el doctor Sapsay. Sí, claro. Primero lo saludo, doctor Sapsay, muy buenas noches. Bueno, y le pregunto qué espera usted mañana que ocurra y cómo juzga la actuación del fiscal Diego Sebastián Luciani. Buenas noches, Alfredo, gracias por invitarme. Bueno, creo que va a ser tan contundente y sólido en su fundamentación y en su capacidad de palabra como lo ha sido hasta ahora. El fiscal Luciani realmente es una persona que honra a la justicia argentina. Es un hombre de una formación muy sólida, pero que además tiene una enorme valentía y una gran transparencia. Yo creo que lo de mañana que han aceptado hacer oralmente, que creo que es muchísimo mejor que lo haga oralmente, primero, porque va a ser más veloz, y segundo, porque es mucho más transparente. Así que lo que espero es que continúe esta actuación tan absolutamente magnífica, a mi modo de ver, que puede implicar un hito en el fin de la impunidad y la corrupción en la Argentina. No es el tema que sigue habitualmente, obviamente es un experto en transporte, que es nuestro restante invitado, que es Guillermo Dietrich, pero le quiero pedir una opinión como militante político, como militante histórico del PRO, como hombre cercano a Mauricio Macri. Primero, buenas noches, Dietrich, y bueno, ¿cómo está viendo toda esta evolución de hacia dónde va este gobierno y qué cree que puede ocurrir? Hola, Alfredo, buenas noches. Hola, Débora. Hola, buenas noches. Y creo que lo que vienen diciendo ustedes, la situación es dramática. Déjame hacer un comentario de esas declaraciones de Alberto Fernández de hoy, de ponderando el manejo de la pandemia. Yo estuve casualmente ayer en Quilmes con Martiniano Molina, hicimos una reunión con comerciantes. Había 10, te diría 7, todavía no se recuperan del impacto de la pandemia. Uno, de nombre Omar, peluquero, tiene el señor 60 años, empezó a los 18 años trabajando en su casa. Tenía una peluquería en el centro de Quilmes con 4 o 5 empleados, la tuvo que cerrar, volvió a trabajar en su casa a los 60 años. Lo que lamentablemente a veces estos funcionarios no desconocen es el impacto de sus medidas en la vida de personas. Estuve
En Salta, hablando con transportistas de turismo, estuvieron 1 año y medio sin trabajar, Alfredo. Un transportista de turismo es una persona que con mucho esfuerzo se compra una Traffic, una camioneta de estas, una Transit, la va pagando en una cuota y vive de su trabajo todos los días. Imagínate esa persona 1 año y medio sin trabajar. Que la cuota encima se le multiplicó por 25, ¿no? Es impagable la cuota, por lo tanto, cambiar la camioneta le va a ser algo imposible. Y termino con viaje de la semana pasada, estuve Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, esto es sur de Río Negro, norte de Chubut. El impacto que generó en todo el sector del turismo, ese prácticamente 2 temporadas enteras sin trabajar. En muchísimos casos no se recuperan nunca más, entonces me parece que por sobre todas las cosas hay que ser respetuosos por todos esos muertos que tuvimos y muchos de ellos por las vacunas que no compraron, la Pfizer en su momento, y por todas esas personas que han tenido un impacto en sus vidas demoledores por las malas decisiones que tomó el gobierno con la cuarentena. Tengo que despedirlo, Johnny, pero si tenés ganas de hacer una pregunta, Johnny... No, Dios, un comentario. Qué bueno que se acuerden de eso. Qué bueno que los políticos se den cuenta el daño que hizo este gobierno con esa cuarentena y con la falta de vacunas. Porque como pasó mucho el tiempo, y ya estamos en el 2022, y eso fue hace 2 años, muchos se olvidaron. Y yo creo que, como dice Dietrich, no toman dimensión este gobierno del daño que hizo. Yo creo que este gobierno se cavó su propia fosa con esa cuarentena. En ese momento. Pero no saben lo que fue, no saben el daño que le hicieron a la gente y la bronca y la angustia que tiene hoy la gente de lo que pasó hace 2 años. Por lo general, la sociedad argentina tiene memoria frágil. Va, pasa, ya está. Algo que pasó hace 6 meses, no saben la bronca que tiene la gente de haber estado 7 meses sin trabajar, de no haber podido mandar los pibes a la escuela, de que no hayan llegado las vacunas, de Ginés mintiéndonos, de la fiesta de Alberto. Todo eso que parece tan lejano, yo te puedo hacer, hablen con la gente, es tremendo. No se olvida nunca. Y a eso sumarle la inflación. Ya está. Por eso yo digo, esto que tengo acá, se lo decía Feynman, es el fin, es el fin. Si le sumás 7% de inflación a todo el daño que hicieron, no hay forma que la levanten. Tal vez me equivoco, pero bueno. Te agrego simplemente una línea. Hay un daño que es expuesto, que se ve, que es esto que estaba contando Guillermo Dietrich, los comerciantes que no se recuperan más, las pymes que quebraron, los cuentapropistas que se quedaron sin trabajo y están fundidos, pero hay un daño que no se ve claramente, que es el daño psicológico, el daño anímico. Cuando uno habla con profesionales vinculados a la salud mental, está diciendo que sobre todo en los adolescentes, pero en general en toda la población, ha tenido un impacto negativo brutal, que nadie todavía lo ha podido dimensionar. Quemaron la cabeza a la gente y mucha gente se murió y no está en la lista de los 130.000 de soledad, de angustia y de bajas defensas y de quedarse en la casa encerrada durante 7 meses y por no haber podido estar con la familia. Eso no está en los 130.000. Eso lo tiene que ver el gobierno. El daño que hicieron es irreparable. Inconmensurable. Solo eso. Johnny, muchísimas gracias. Buenas noches y hasta mañana.